Bien, en este vídeo vamos a comenzar a dar al segundo principio de la termodinámica una forma más matemática de lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora, si os fijáis, hemos enunciado el segundo principio con dos enunciados diferentes que hemos demostrado que son equivalentes y a partir de ellos hemos demostrado también un teorema que es el de Carnot, al cual viene asociado también la idea de máquina o ciclo de Carnot. Y todo ello en términos bastante cualitativos, es decir, bastante basados en ideas que no tienen una formulación matemática fuerte. A partir de ahora vamos a ver, mediante el teorema de Clausius, que es un poco la llave hacia esta formulación matemática del segundo principio, vamos a ver cómo todas estas ideas adquieren una forma matemática más formal, más matemática, y, eh, y a partir de ahí pues tenemos una herramienta muy poderosa que nos va a servir para formalizar, para sistematizar las ideas físicas en forma de ecuaciones y en forma de ideas matemáticas. Entonces, la primera cosa de la que me gustaría hablar en este vídeo es la idea de lo que es una función de estado. Si recordamos, en el primer principio de la termodinámica, que expresa la conservación de la energía, estaba muy vinculado matemáticamente a una función de estado que es la energía interna, que llamamos U, y que depende solo, en el espacio termodinámico, depende solo del punto en el que nos encontremos. Esta es la idea de función de estado, es decir, una función matemática que tiene un valor para cada punto del espacio termodinámico. Entonces, si estamos aquí en el plano VP, estamos en un punto concreto, pues en este punto concreto la función U va a tener un valor concreto y, bueno, la función U va a ser una función continua, en principio una función derivable, y una función con la que yo puedo hacer matemáticas. Entonces tiene sentido, por ejemplo, que yo me plantee cuánto vale un diferencial de U, es decir, una cantidad infinitesimalmente pequeña de U, de tal forma que esto lo puedo expresar, puesto que la función U es derivable, siempre lo voy a poder expresar como lo que se llama en matemáticas un diferencial exacto, es decir, sería la derivada parcial de U respecto al volumen por el diferencial de V más la derivada parcial de U con respecto a la presión por diferencial de presión. Es decir, yo me puedo mover en el plano VP en cualquier dirección y al moverme en cualquier dirección tendré un incremento infinitesimal de la función U que dependerá de las derivadas parciales que tiene la función U con respecto a las variables del plano V y P. Esto es lo que en matemáticas se llama una cantidad diferencial exacta. Por oposición a esta idea de diferencial exacta, podemos ver en la termodinámica que hay cantidades infinitesimales que no son diferenciales exactas. Por ejemplo, si yo estoy realizando un proceso termodinámico entre dos puntos del plano VP que están muy cerca el uno del otro, tan cerca que puedo considerar que es una distancia infinitesimal en el plano, el calor transferido lo simbolizo como delta de Q, no como diferencial de Q. ¿Os habéis fijado que nunca hemos utilizado esta notación para una cantidad infinitesimal de calor? Y lo mismo para una cantidad infinitesimal de trabajo. Esto se debe a que estas cantidades infinitesimales de calor o de trabajo dependen del camino que yo siga, no dependen del punto inicial y del punto final exclusivamente, cosa que sí sucede con la energía interna, que es una función de estado. Entonces, estas cantidades diferenciales no son diferenciales exactas, son cantidades infinitesimales sobre las cuales yo puedo hacer razonamientos matemáticos, pero no son diferenciales exactas. Esto lo que quiere decir es que no existe una función Q para la cual yo pueda calcular estas derivadas parciales y expresar este elemento infinitesimal de calor como
como una expresión matemática análoga a esta que he escrito arriba para la energía interna. Y lo mismo sucede para el trabajo. No existe una función W que dependa del punto para la cual pueda calcular derivadas parciales y pueda expresar ese elemento infinitesimal de trabajo como mediante una expresión que utilice derivadas parciales y diferenciales de las variables v y p. Además, vamos a considerar un recorrido en el plano VP cualquiera. Imaginemos una línea, un proceso cuasi estático que recorremos entre dos puntos A y B. Bueno, pues sabemos que por el hecho de que la energía interna es una función de estado, si yo voy considerando los elementos diferenciales de energía interna, los incrementos diferenciales de energía interna que voy teniendo a lo largo de este proceso, y los voy sumando, eso sería una integral, ¿no? Sería la integral entre el punto A y el punto B del diferencial de energía interna, es decir, de los pequeños incrementos infinitesimales que voy teniendo a medida que me muevo por la línea. Bueno, pues sabemos que por el hecho de ser una diferencial exacta, esta cantidad va a ser igual simplemente a la energía interna en el punto B menos la energía interna en el punto A. Por el contrario, el trabajo entre A y B va a venir dado también por una integral que la podemos representar de esta forma, pero no existe una función para la cual yo pueda calcular esta cantidad integral como la resta de un valor en B menos un valor en A. Y lo mismo cabe decir para el calor en el proceso, el calor absorbido en el proceso. En particular, si considero una línea cerrada, es decir, si considero que de B vuelvo por otro camino a A, y tengo así un proceso cíclico que cierro, ¿de acuerdo? Sabemos que esta integral, si yo la prolongo a lo largo de todo el proceso cíclico, y la voy a simbolizar así, con una integral cíclica, bueno, pues esta integral va a ser cero, es decir, al final, si yo voy sumando todos los incrementos diferenciales de energía interna a lo largo de una curva cerrada y vuelvo al mismo punto inicial, sabemos que vuelvo a tener el mismo valor, es decir, tengo U sub A menos U sub A, es decir, tengo 0. Por el contrario, como hemos visto en las máquinas térmicas, en los ciclos, en los procesos cíclicos, una integral a lo largo de un contorno cerrado de trabajo, en general, bueno, no va a ser 0, porque de hecho va a ser igual al área encerrada por la curva del ciclo. Y lo mismo cabe decir con el calor. El calor integrado a lo largo de un proceso cíclico no va a ser 0. Todo esto no es más que una consecuencia del hecho de que el trabajo y el calor no son funciones de estado, sino que son funciones del proceso seguido. Y por lo tanto, las integrales no se pueden calcular teniendo en cuenta la idea de diferencial exacta, sino que hay que tener en cuenta el recorrido, la curva concreta que vamos siguiendo. Bien, entonces aquí arriba habéis visto que estaba escrito esta idea, ¿no? De que el primer principio está asociado a una función de estado que es la energía interna. Y ahora nos vamos a centrar en el segundo principio, para el cual en principio no tenemos una función de estado matemática asociada, pero sí es algo que nos interesaría tener. Nos interesaría buscar una función que sea función de estado y que sirva para expresar matemáticamente el contenido del segundo principio de la termodinámica. Bien, entonces hemos visto que el segundo principio guarda relación con las conversiones entre calor y trabajo y cómo estas conversiones no se producen en la naturaleza de un modo simétrico. Esta idea tan cualitativa sobre la que hemos reflexionado en los vídeos anteriores, nos gustaría poder expresarla en términos de una función de estado, análogamente a como hemos hecho con el primer principio utilizando la función de estado de la energía interna. Y por lo tanto buscamos esa función de estado.
Esta función de estado parece lógico que esté vinculada, de alguna forma, a la idea de calor, a la idea de trabajo, pero como hemos dicho, calor y trabajo no son funciones de estado, entonces no parece posible crear una función de estado a partir de ellas, a partir del calor o a partir del trabajo. Entonces, este vídeo que trata sobre el teorema de Clausius nos va a mostrar cómo podemos conseguir definir matemáticamente una función de estado que está asociada al segundo principio de la termodinámica. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Clausius? Bueno, el teorema de Clausius nos dice que si consideramos un proceso cíclico para un sistema físico, que puede ser nuestro gas ideal, ¿vale? Vamos a imaginar que aquí está nuestro sistema físico y que realiza un proceso cíclico, termodinámico, de forma que intercambia calor con un sistema externo que es lo que vamos a llamar un foco térmico. Ese sistema externo no tiene por qué ser el mismo a lo largo de todo el ciclo, sino que puede ir cambiando sus características. En particular, este sistema externo, que es el foco térmico, va a tener una temperatura T que puede ser diferente a lo largo del ciclo, no tiene por qué ser fija, puede ir cambiando a lo largo del ciclo. Entonces, con este foco térmico, nuestro sistema va a tener un intercambio de calor. Si el proceso es cíclico, ¿vale? Pues bueno, va a ser una línea en el espacio termodinámico, no necesariamente va a ser un proceso reversible, sino que puede tener una parte, que voy a simbolizar con esta flecha gruesa, puede tener una parte irreversible, ¿de acuerdo? Que no esté definida como un proceso cuasi estático en el plano termodinámico. Entonces vamos a suponer que describe este ciclo, que es parte reversible y parte irreversible, y a lo largo de todo el proceso va habiendo intercambios de calor con ese foco térmico cuya temperatura en principio puede ser variable, no tiene por qué ser constante a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Y a cada paso, entonces, vamos teniendo intercambios de calor que llamamos delta de Q. Entonces, si yo voy contabilizando a lo largo de todo el ciclo, voy contabilizando cuánto vale delta de Q, el calor absorbido neto, absorbido desde el foco térmico, cuya temperatura T puede ir variando a lo largo del proceso, y cada una de esas cantidades delta de Q las voy dividiendo por T, la temperatura a la cual está el foco térmico con el cual se produce el intercambio de calor. Bueno, pues si yo voy contabilizando estas cantidades diferenciales, que son cantidades infinitesimales, y las voy sumando, las voy acumulando a lo largo de todo el proceso cíclico, de forma que calculo la integral a lo largo del ciclo de esta cantidad infinitesimal, lo que me dice el teorema de Clausius es que el resultado de esta integral cíclica es un número, una cantidad menor o igual a cero. Este es el enunciado del teorema. Vamos a demostrar ahora el teorema. Para ello vamos a considerar que nuestro sistema va pasando por una serie de puntos a lo largo del proceso cíclico y estos puntos los vamos a marcar como el punto 1, el punto 2, el punto 3 y así sucesivamente hasta volver otra vez al punto 1, al final del ciclo. Y para cada uno de esos puntos vamos a considerar la temperatura T1, T2, T3, que son las temperaturas a las cuales se produce la transferencia de calor en cada uno de esos puntos. Entonces, el sistema, para cada punto, entre punto y punto, va a absorber un calor delta de Q de sub I, y va a realizar un trabajo delta de W sub I entre cada punto y el siguiente. De forma que la I va a ir entre 1, 2, 3 hasta llegar al último punto. Entonces, sin ninguna pérdida de generalidad, podemos considerar que el foco del cual extrae el calor nuestro sistema es una máquina de Carnot, ¿de acuerdo? Una máquina de Carnot
m, de tal forma que esa máquina de Carnot extrae a su vez un calor delta de Q sub I prima de un foco térmico fijo T sub C y realiza en cada uno de estos pasos, realiza a su vez un cierto delta de trabajo, vamos a llamarle delta de W sub I prima. Es decir, hemos definido un proceso cíclico paso a paso, de tal forma que en cada paso del ciclo, en cada paso de ese proceso cíclico, el sistema bajo estudio absorbe una cantidad de calor y realiza una cantidad de trabajo, que en principio son cantidades pequeñas, que van a tender a ser infinitesimales, pero bueno, vamos a considerar que son cantidades finitas, ¿de acuerdo? Y quien cede esa cantidad de calor en cada paso es una máquina de Carnot, que a su vez extrae el calor de un foco caliente fijo y realiza también una cierta cantidad de trabajo en cada paso. Bien, entonces, para cada paso podemos escribir lo siguiente. Podemos escribir que el trabajo realizado por la máquina de Carnot en el paso iésimo va a ser igual al calor absorbido delta Q sub I prima por esa máquina de Carnot menos el calor cedido por la máquina de Carnot hacia nuestro sistema, delta de Q sub I. Sabiendo que se verifica, por ser una máquina de Carnot, ¿verdad? Se verifica lo siguiente, se verifica que delta de Q sub I prima dividido por la temperatura del foco térmico T sub C constante, de la cual extrae el calor la máquina de Carnot, es igual a delta de Q sub I, es decir, el calor cedido por la máquina de Carnot hacia nuestro sistema, dividido por la temperatura T sub I a la que se encuentra el gas de la máquina de Carnot en ese paso, ¿de acuerdo? T sub I va a ser entonces esta temperatura, la temperatura a la que está el gas de la máquina de Carnot en cada paso. Por otro lado, podemos escribir también, fijándonos en el sistema, que el delta de trabajo, delta W sub I, realizado en cada paso por nuestro sistema, va a ser igual a el calor absorbido en ese paso por el sistema menos el incremento de energía interna que experimenta el sistema en ese paso. Esto no es más que el primer principio de la termodinámica, como sabéis. Muy bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora consideramos en el ciclo total, ¿de acuerdo? En el ciclo total, es decir, cuando vamos acumulando los pasos y realizamos todo el ciclo, tenemos que la suma de todos esos trabajos parciales a lo largo de los pasos, ¿vale? Para todos los i's, desde i igual a 1 hasta llegar otra vez a 1, a través de todos los pasos del ciclo, va a ser igual, entonces, a, teniendo en cuenta esta expresión de aquí, va a ser igual a la suma de todos los elementos de calor que hemos ido absorbiendo a lo largo del ciclo, menos la suma de todos los incrementos de energía interna experimentados a lo largo del ciclo. Ahora bien, esta segunda expresión va a ser 0, porque sabemos que como la energía interna es una función de estado, a lo largo de un ciclo cerrado, el incremento total va a ser 0. Por lo tanto, esta suma de incrementos de energía interna va a hacerse 0 al final del ciclo, cuando acumulamos aquí todos los pasos dados a lo largo del ciclo. Bien, fijémonos en una cosa que no he dicho, pero que sí que hay que tener en cuenta, y es que en cada paso del ciclo que estamos considerando, en cada pequeño paso, entre T1 y T2, o entre T2 y T3, la máquina de Carnot, de la cual el sistema toma el calor, realiza un ciclo, y luego, al cabo de todo este ciclo grande,
el sistema realiza el ciclo completo. Es decir, el ciclo del sistema comprende varios pasos intermedios y en cada paso intermedio la máquina de Carnot realiza un ciclo completo. Pero es un ciclo completo a una temperatura T sub I diferente en cada uno de esos pasos. Es decir, son ciclos de Carnot completos entre cada paso, entre cada punto y el siguiente, el ciclo total. Son ciclos completos de la máquina de Carnot, pero entre la temperatura del foco caliente T sub C, que siempre es la misma, y una temperatura T sub I, que es la temperatura a la cual va a estar la máquina de Carnot y el sistema intercambiando calor. Bien, y fijémonos en otra cosa. Aquí R cuadrado, la máquina global completa que tenemos, formada por el sistema que realiza todo el ciclo grande, y la máquina de Carnot que va realizando ciclos de Carnot completos y va cambiando su temperatura entre punto y punto, de forma que en total tenemos una máquina global que realiza un ciclo completo y a lo largo de ese ciclo completo realiza un trabajo delta dW sub I, bueno, sumatorio a lo largo de todos los pasos, ¿verdad? De delta dW sub I más el sumatorio a lo largo de todos los pasos de delta dW sub I'. Esto es el trabajo neto que va a realizar a lo largo del ciclo esta máquina global formada por nuestro sistema y la máquina de Carnot auxiliar. Y fijémonos en que esta máquina global está absorbiendo calor solamente de un solo foco térmico T sub C. Esto viola el segundo principio de la termodinámica en el enunciado de Kelvin-Planck, es decir, no puede ser que este trabajo realizado a lo largo del ciclo sea una cantidad mayor que cero, porque entonces iríamos contra el segundo principio de la termodinámica. Tendríamos una máquina que de un solo foco térmico está realizando una conversión de calor en trabajo. Por lo tanto, eso quiere decir que esta suma, la suma de delta dW sub I más delta dW sub I' a lo largo del ciclo, tiene que ser menor o igual a cero. Bien, entonces esta desigualdad que acabo de escribir aquí, si tenemos en cuenta las expresiones anteriores, es decir, si sustituimos delta dW sub I por delta de Q sub I, es decir, la suma de delta dW sub I para todos los pasos del ciclo por la suma para todos los pasos del ciclo de delta de Q sub I, y sustituimos delta W sub I' por esta expresión de aquí, es decir, por la diferencia entre delta de Q sub I' menos delta de Q sub I, podéis ver que llegaríamos a transformar esta desigualdad en esta otra. Sería delta de Q sub I más delta de Q sub I' y menos delta de Q sub I, menor o igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí se me va delta de Q sub I, se me cancela, y lo que me queda en definitiva, lo voy a escribir aquí, es que el sumatorio a lo largo de todo el ciclo de delta de Q sub I' tiene que ser menor o igual a 0. Ahora, sustituyo a partir de esta expresión, sustituyo delta de Q sub I' por lo siguiente, por T sub C y por delta de Q sub I dividido por T sub I, y esto, bueno, la T sub C la puedo sacar fuera porque es una constante, y lo que tengo es que T sub C por el sumatorio de delta de Q sub I dividido por T sub I es menor o igual a 0. Bueno, como T sub C es una constante, me quedo con que simplemente el sumatorio tiene que ser, este sumatorio de aquí tiene que ser menor o igual a 0. Bueno, aquí he limpiado la pizarra para que quede más claro y he vuelto a escribir la conclusión a la que hemos llegado. Hemos llegado a esta desigualdad, que el sumatorio a lo largo de todos los pasos del ciclo
de delta de Q sub I, que es el calor absorbido por nuestro sistema en cada paso, dividido por T sub I, que es la temperatura a la cual se produce la transferencia de calor en cada uno de los pasos, bueno, pues ese sumatorio es una cantidad menor o igual a 0. Entonces ahora, si hacemos un paso al límite, de tal forma que los puntos T sub I los voy aproximando cada vez más y tengo una sucesión continua de transferencias infinitesimales de calor, es decir, voy a considerar que en lugar de tener una serie de puntos discretos que constituyen un ciclo, voy considerando infinitos puntos a lo largo de ese ciclo que están infinitamente cerca unos de otros, ¿verdad? Bueno, pues al final transformo este sumatorio en una integral de ciclo y el contenido de esta desigualdad se puede expresar como que delta de Q dividido por la temperatura T a la que está la máquina de Carnot transfiriendo calor en cada instante, en cada punto del ciclo, integrado a lo largo de todo el ciclo, es menor o igual a 0, que es el contenido, es el enunciado del teorema de Clausius que queríamos demostrar. Entonces, con este paso al límite, con este paso, por así decirlo, a un proceso continuo, a partir de un proceso discreto, concluimos la demostración del teorema de Clausius, que como veremos nos va a permitir definir la función entropía y a partir de ella dar un tratamiento más matemático al segundo principio de la termodinámica. Entonces, vamos a fijarnos en una cosa. Vamos a suponer que ese proceso cíclico para el cual hemos demostrado que se verifica esta desigualdad es un proceso reversible. Bueno, si el proceso es reversible, ¿de acuerdo? Entonces, esta integral, o ese ciclo, ese proceso cíclico, yo lo puedo recorrer en sentido inverso. Con lo cual, si lo recorro en sentido inverso, la integral me va a dar el mismo resultado, pero con el signo cambiado. Es decir, voy a poder escribir que, vamos a simbolizarlo de esta forma, ¿no? El recorrido en un sentido va a ser menos la misma integral recorrida en el sentido contrario. Y como en cualquiera de los dos casos el teorema de Clausius me dice que esto es menor o igual que 0, la única posibilidad es que la integral sea 0, ¿verdad? Es decir, es algo que es igual a sí mismo con el signo cambiado. La única posibilidad es que ese algo sea 0. Por lo tanto, para un proceso reversible, esta expresión, es decir, cuando el calor se absorbe de forma reversible, esta expresión es igual a 0. Esta es una consecuencia, un corolario del teorema de Clausius que es muy importante porque lo que nos permite, recordando los razonamientos que hemos introducido al principio del vídeo, nos permite darnos cuenta de que si yo considero la cantidad delta de Q reversible dividido por T, esto es una diferencial exacta, es decir, cumple las propiedades de una cantidad infinitesimal que se comporta como una diferencial exacta, porque la integral a lo largo de un contorno cerrado de este elemento, de esta cantidad infinitesimal, es siempre 0. ¿Vale? Entonces, esto vamos a ver en vídeos posteriores que define la diferencial de una función de estado que llamamos entropía. Este vídeo lo concluimos aquí, pero ya dejamos planteada esta idea que desarrollaremos en vídeos posteriores y que nos sirve como la puerta de entrada a la definición y el manejo de la función entropía, que es una función de estado y que sirve para dar una forma matemática al segundo principio de la termodinámica.